Tenemos ya en la línea telefónica al ex general Damián Arias Matos, general retirado de la Policía Nacional, escritor, experto en geopolítica y relaciones internacionales. Con él vamos a conversar sobre el conflicto Irán-Hamás. Pero también Dominicana-Haití. Claro, así es. Buenos días, Damián Arias Matos. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, general. Vamos a empezar primero por lo local. ¿Cómo evalúa usted esta actitud que ha tenido Haití en la OEA y escenificado aquí en las fronteras, cuando se abre un corredor para vender alimentos y ellos deciden mantener sus puertas cerradas para que los comerciantes entren o salgan hacia territorio dominicano, pese a la decisión del gobierno dominicano de realizar la apertura? Fíjense, buenos días, gracias. Eso es una muestra de hipocresía diplomática de esa élite que, si bien el gobierno actual haitiano o lo que queda de gobierno haitiano gestionando lo que queda del Estado haitiano, siempre mantienen ese tipo de posturas irreductibles y también utilizan el arrinconarse en la condición de víctima. El presidente Abinader dispuso, con arreglo a la Constitución, medidas sensatas, consensuadas y que fueron aprobadas por la reunión del Consejo de Seguridad Nacional o Consejo Nacional de Seguridad, donde estaba el ministro de Defensa, el ministro de Interior, los jefes de fuerza, los viceministros y otros asesores. Entonces, las medidas pueden verse como fuertes. Una, el cierre de la frontera y su subsecuente disposición de cerrar el mercado bilateral, internacional o binacional. Y por supuesto el tema de del cese de concesión de visas. Y mencionó a unas 8 o 9 personas que estarían ligados en el tema del canal de la discordia, que ya está terminado y pronto, o en toques finales, y lo que requiere ya hay una fecha de inauguración el 18 de noviembre, 220 aniversario de la batalla de Berthier, que es la última batalla de la guerra de independencia de Haití contra los franceses. Entonces, el presidente flexibiliza las medidas en cuanto a la apertura, porque el decretar un corredor que no se debe ver solamente como económico, como comercial, sino hay que interpretarlo en el sentido humanitario. Esa palabra no ha surgido. Humanitario. En el escenario de que Haití está colapsado, que no tiene combustibles, no hay agua, no hay chocolate, no hay avena, no hay pica pica, no hay arenque, no hay bacalao, no hay plátano, no hay huevo, no hay pollo, no hay aceite, no hay jabones, no hay malta, no hay refresco. Es decir, un estado colapsado, que la misma ONU dice que es un estado fallido, y entonces se busca abrir ese mercado. Hace unos años, trabajando yo en Elías Piña, pude ver a una señora, porque ellos vienen, cruzan para la parte dominicana, el pueblo más próximo es Beladerre, y llegan a comerciar, y eso tiene un horario, y unos camiones lo llevan, y el camión la iba a dejar, y ella se llevaba como un envase con lo que ellos llaman puntilla, que es el arroz, las esquinitas de los arroces, de los granos de arroz roto. Eso ellos lo compran y lo consumen, y se le botó. Y esa señora estaba llorando porque el camión la iba a dejar, porque el haitiano no vale 2 centavos. En Haití. Aquí vale más un haitiano que en Haití, para estar claro. Y eso fue una escena que a mí me marcó, y eso fue en el 91. Entonces, eso de llevar bloques, varillas, cemento para tirar un muro en la puerta, eso de cerrarse, el de impedir que los haitianos vengan, tal, después que se aprobó esa medida de reabrir el mercado, todo eso es una manipulación para victimizarse. Esa es la lectura que yo le doy a ese comportamiento irracional e inhumano.
General Arias Matos, ¿usted ve posibilidad de éxito en la misión que encabezará Kenia en Haití? Ayer Kenia aprobó, su gabinete de gobierno aprobó el envío de 1000 policías. No se ha hablado, quizá ellos hablan de policías, pero no se ha hablado en ningún momento de guardia, de militares, de tanques, de nada de eso. ¿Usted le ve posibilidad de éxito a una misión de esa naturaleza en la forma en que se ha planteado hasta ahora? Oiga lo que pasa, recuerden los escarceos que hubo y Kenia fue el primer país que hizo la propuesta y propuso 1000 policías. El nombrarlo como policía es un tecnicismo de la Organización de las Naciones Unidas que le da la condición de cascos azules. ¿Por qué dice funciones policiales? Porque para no decir que son funciones militares que son de defensa de acuerdo a su naturaleza, aunque ya hay un proceso de securitización de la defensa y el hecho también ha querido invertirse, pero eso sería tema de otro espacio. Entonces, uno tiene que ver, como analista por lo general, yo me refugio en el pesimismo, porque lo que se parece más a la realidad, a la realpolitik, es el pesimismo. Oiga, para mí eso no va a funcionar. Y tengo los bemoles para decirlo. Primero, la resolución 2699 de la Organización de las Naciones Unidas, que tengo entendido que es del 1 de octubre, resoluta, establece, y toda resolución tiene un mandato, donde dice duración, dice el lugar de la misión, objetivo de la misión, eso es el mandato, duración de la misión 1 año, y se va a revisar a los 9 meses, como si fuese un embarazo, para ver qué ha parido esa misión. Primero, no es una misión de paz con arreglo a los capítulos 6 o 7 de la Carta de las Naciones Unidas del 1 de junio del 45. El capítulo 6 trata de solución pacífica de conflictos. Y el 2 es el 7, perdón, es el que autoriza el eventual uso de fuerza letal. Una misión que un alto mando militar keniano declaró a la prensa mundial que ellos iban con la tarea de desarmar a las bandas. Eso significa neutralizar en el término militar. Y eso supone que va a haber un enfrentamiento porque las bandas no van a hacer un acto de un mea culpa y van a poner todas las armas y tengan, nosotros nos rendimos. Eso se sabe que no, porque el poder, el monopolio del poder, de la violencia y de la fuerza no reside en la entelequia de Estado o de gobierno que hay en Haití, donde los mismos primeros ministros tienen que pagarle su seguridad a las bandas. Entonces, ese alto mando y el mismo canciller keniano que fue cancelado por estas declaraciones a la BBC de Londres, él dijo, nosotros sabemos que los haitianos conocen más su territorio que nosotros, pero Kenia va a desarmar, como jefa de la misión, va a desarmar a esos milicianos, a esas BACRIM o bandas criminales, y lo va a poner bajo una custodia de la misma autoridad internacional que estatuye el mismo mandato contenido en la misma resolución 2699. Hasta ahí suena muy bonito. Pero yo tengo la tesis como pesimista al fin, aferrado a la realidad. Fíjense que la corriente filosófica más seguida por los dominicanos, si es que tenemos alguna corriente filosófica que pase del ombligo, del estómago, es José Ramón López en La alimentación y las razas, autor puertoplateño, siglo XIX, donde habla del pesimismo dominicano. Entonces, mi pesimismo me aconseja de que los kenianos serán picados allá. No solo los kenianos, pero lo más reciente que supe, o lo hace un par de días, porque estamos dándole seguimiento a ese proceso de Medio Oriente y a este también, es que la Corte Suprema keniana declaró que es inconstitucional el envío de tropas a misiones internacionales. No es una misión de paz, ojo, porque en uno de los últimos articulados, la ONU, que es quien lo manda, está la hipocresía,
la ONU lo consulta, hacen una votación de la Asamblea General por la propuesta de Kenia, va al Consejo de Seguridad 15 miembros, hay 13 votos a favor y 2 abstenciones, China y Rusia. Entonces ellos dicen al final que esta operación no liga, no es vinculante, no compromete, en la palabra, a la ONU. Oh, pero ustedes son que lo están mandando y ustedes fue que lo conformaron. Ese elemento de esa sacadura de cuerpo por parte del mismo organismo que establece esa fuerza multinacional, esa coalición militar, no es una misión de paz, ojo, y ellos sacan el cuerpo. Ya eso dice. Otra cosa que me dice del fracaso es quiénes son los convocados a la fiesta. Según los invitados a la fiesta, uno sabe quiénes son, cuáles son los países. Comenzando, son países de raza negra. Kenia tiene 582.646 kilómetros cuadrados. Es el puesto 74 en el PIB mundial, es decir, un país pobre que invierte el 1.1% de su PIB en defensa. Y es el número 47 en cuanto al tamaño del país y tiene de población unos 42 millones. Ha estado enfrascado en serios problemas de violación a derechos humanos, de prácticas ancestrales como la ablación, que es la eliminación del clítoris. Ha estado permeada porque fue una colonia inglesa, por eso se habla el inglés y el suajili. Entonces, ellos no tienen, aunque el presidente Biden ofreció 100 millones de ayuda, siempre Estados Unidos hace esas alocuciones que muchas veces se pierden en la nada, o se pierden en la nada, o si la ayuda llega, se la roban en Haití, o no mandan nada porque sabe que se la van a robar, o en tercer caso, mandan menos para que se roben menos. Es decir, que Haití es un atolladero institucional. Los haitianos no pueden ponerse de acuerdo y lo que se llama la comunidad internacional, entrecomillada, está harta con J de Haití. Bueno, antes de ayer, Claude Joseph hizo una rueda de prensa para advertir que Ariel Henry tiene hasta el 7 de febrero para estar en el puesto, que tiene que dimitir. Fíjese, Claude Joseph, recuerden que fue primer ministro. Sí. Un primer ministro que surgió de la nada. Ariel Henry y él parece que se comparten o han sido señalados con la muerte de Jovenel Moïse. Entonces, lo que está haciendo Claude Joseph es una interpretación muy personal de la Constitución haitiana. Un analista dijo, pero no tengo el artículo exacto de la Constitución haitiana, que pasaban las elecciones, oye, no dice fecha, tantos días después, creo que 60 días después, el primer domingo, es decir, que no establece como la nuestra, donde hemos logrado de nuestra tribulada y asaltada democracia, establecer el respeto a la libre alternabilidad democrática, es decir, que se sabe que las elecciones puede variar para que sea domingo, un 16, un 20 de mayo, qué sé yo, pero la fecha de la transición es 16 de agosto. Y ahí cada quien espera, por malo que sea el presidente, que se vaya hacia azaroso, y entonces el siguiente que ganó. En Haití no es así, ni la misma Constitución establece una fecha exacta. Entonces, parece que le está calculando la fecha en que asumió, estoy yo conjeturando, si me equivoco no me condenen, en la que asumió el masacrado Jovenel Moïse, y sería como continuar el proceso constitucional para completarlo el 7 de octubre, pero el 7 de octubre tengo entendido que ya pasó, hoy estamos a 14. Entonces, Claude Joseph debe enfocarse en contribuir, así como todos los haitianos, a un clima mínimo de gobernabilidad que permita un llamado a elecciones. General Arias Matos.
Perdón. Entrando al ámbito de Medio Oriente. De Medio Oriente. La situación, la guerra Israel-Hamás. Su opinión. Bueno, lo primero es que la guerra no es Israel-Hamás, sino Israel-Palestina. Yo vi en CNN, que es una cadena, ya usted sabe, que hablan de Hamás es el brazo armado, es un partido, pero también es una milicia, o es más milicia que partido, y gobierna en la franja de Gaza, que son 365 kilómetros cuadrados, con 60 kilómetros de muro, de valla electrificada, militarizada por Israel, y con drones y cámaras, en el principal campo de concentración de un apartheid dispuesto por los israelíes, sus hermanos de padre, ambos hijos de Abraham, en la franja de Gaza. Si en Gaza, si Israel le baja el switch, se va la energía. Si Israel le cierra el agua, se va el agua. Hay problema grave ahora, general, de suministro de agua, de combustible y de comida en toda la franja de Gaza, por eso que usted está explicando. Ellos están huyendo porque viene un chapeo bajito de tierra arrasada, es lo que ha dicho el primer ministro Netanyahu. Ellos están tratando de huir por la ciudad de Rafah. Ellos tienen 13 kilómetros de frontera con Egipto, pero Egipto está como frenando, y Egipto y Arabia Saudita están mediando, y se sabe, aunque digan que no, que el gran sponsor, el gran patrocinador, el que le sirve tecnología, porque a Palestina no lo han dejado ser un país, no lo han dejado fortalecerse como Estado. Quienes los nutren de armas a Al-Fatah, a Hamás, es precisamente Irán, que es probable, conjeturando yo, que tenga ya la bomba nuclear y la tenga clavada y callada. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Yo no sé si ya el portaaviones USS Gerald Ford con 90 aviones F-35 llegó a aguas internacionales de Israel. China ha elevado su voz pidiendo lo mismo que se dijo en 1947 con la resolución 181 bis, el 29 de noviembre del 47. Que en eso, lo que era Palestina entera, que era un mandato británico desde 1918, 1920, que un Estado de Israel, el Estado sionista, otro Estado, el Estado palestino, y tercero, que la ciudad de Jerusalén, que es la manzana de la discordia, donde a una cuadra o dos, a pocos metros está el resto de la valla o del muro del templo de Jerusalén, y están las mezquitas de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa, están ahí cerca, e históricamente han convivido judíos y árabes. Entonces, ¿cuándo se prendió la mecha? A partir de que ni Palestina reconoce a Israel como Estado, con arreglo a la resolución de la ONU del 47, ni Israel mucho menos va a reconocer a Palestina. Entonces hay un problema de desarrollo, el desarrollo tremendo que ha tenido Israel, que recibió en su primera ola migratoria los que habían sobrevivido del Holocausto y los que estaban dispersos por el mundo para conformar el Estado de Israel, proclamado 14 de mayo del 48. Un 63% de esas personas que llegaron tenían formación académica universitaria. Ahora mismo, no hay ningún país, ni siquiera piensa en Estados Unidos, que tenga un 63% de profesionales y técnicos calificados, ni se diga, por eso construyeron una nación de ensueño. Pero a Palestina, entre Estados Unidos, que tiene su portaaviones en el Medio Oriente llamado Israel, e Israel, que es el dueño real de Estados Unidos, por eso no llega ningún presidente, ningún candidato, si no se alinea con el lobby sionista. Los 13 bancos que gobiernan el mundo son de israelíes. Las tres principales tenedoras, BlackRock, Vanguard y Fidelity, son judías, son israelitas, son sionistas.
Las principales universidades, por ejemplo Harvard, son de patrocinio y patrimonio israelí. Todos los museos de Estados Unidos, Guggenheim, el Museo del Espacio, y todos esos museos que están en DC, donde estudié un año, donde un día no te alcanza para visitar un solo museo, por los mismos apellidos tú sabes que son propiedad de Israel. Entonces, ellos fundaron en el 18 la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Quiénes eran los padrinos? Albert Einstein y Sigmund Freud. Entonces, desde ahí se deduce. Entonces, esa guerra va a seguir, porque los palestinos matan a los judíos por no ser palestinos y por no ser musulmanes. Los judíos matan a los palestinos por no ser judíos y no ser judaicos, que es la fe exclusiva racial. El judaísmo privatizó a Dios, a Dios es imposible privatizarlo, pero privatizó la práctica religiosa para ellos. Y en genocidios que están, ellos mismos lo describen en el libro de Jueces, por ejemplo. Fíjate que Al-Aqsa es una muchacha bellísima que la mencionan en Jueces 1:12. Entonces, ellos exclusivizaron la fe judaica y no le dejaron a las demás naciones del mundo, a lo que ellos llaman los perrillos, los goim, los gentiles, los no judíos, que son ciudadanos de segunda, tercera y cuarta calidad o nivel, no dejaron oportunidad más que inventarse otra religión. ¿Podrá Israel acabar con Hamás? Jamás, así mismo. Jamás significa entusiasmo. Aparte de las siglas. Acaba de hacer un bombardeo Hamás desde Gaza a Israel. Tienen que hacer algo. Mire, Hamás significa resistencia islámica palestina, algo así. Pero jamás, pronunciado en árabe, significa entusiasmo. Bueno. Oiga, en esos casos donde hay una guerra patria nacional, porque hay una diferencia, los judíos por su praxis y su ortodoxia religiosa temen morir. Los palestinos, por ser musulmanes, sean chiitas, sean sunitas, lo que sean, cualquier tendencia, no les importa la muerte porque se coronan como mártires y se van derechito y le esperan 7 mujeres preciosas en el más allá. Muchísimas gracias, general. Ya se nos acabó terminó el tiempo. A la orden, en otra ocasión, con mucho gusto. Gracias, gracias, excelente general Damián Arias Matos, experto en geopolítica. Explicó muy bien, y es cierto todo ese tema religioso que lleva a las complicado, naciones a esta... Tú tienes unos individuos que temen morir y tiene algo que no le importa morir. No, porque 7 mujeres. Bueno, será hasta el próximo sábado. En CDN Radio.